Bien, ayer lo que empezamos a ver es el tema de las permutaciones, ¿sí? Lo que vimos es que si yo tengo n objetos para n lugares, la cantidad, ¿sí? Iba a ser igual a n factorial. Y definimos el n factorial como n por n menos 1 por n menos 2, así hasta por 2 por 1, ¿sí? Por definición, 0 factorial se pone como que es 1. No va a pasar en los ejercicios que nosotros tenemos, pero nunca está de más aclarar que por definición, ahí está Agustín Pupi, 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy son otro tipo de problemas que son parecidos. ¿Sí? Yo les voy a... El apunte de numerabilidad que ustedes tienen en el campus. A ver. em, Apunte de combinatoria, que se llama. El apunte de combinatoria que ustedes tienen es este que yo ahora les voy a compartir pantalla. No sé por qué lo tengo guardado con otro nombre. Pero bueno. Acá lo que ustedes tienen es un libro donde está bastante, se entiende bastante bien para la gente que no es de matemática, o sea, está bastante claro cómo se está explicado. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vimos hasta ahora es permutaciones, ¿sí? Que lo explica en la primera página y en la segunda página. Y después empieza combinaciones o combinatoria, es lo mismo, eso depende a veces del autor o de la traducción, porque hay muchos libros en inglés. Y lo mismo con variaciones. Variaciones sí, no suele ser eso. La notación que nosotros vamos a usar es esta de acá, sin fracción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos al. El problema es como muy claro. Dice 5 personas y lo que se quiere es que dos se coloquen en la parte delantera del coche. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas combinaciones hay posible de que entre 5 personas dos se coloquen en la parte de adelante? Es lo que ayer planteábamos de si son 8 personas y tenemos 5 butacas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer decíamos, bueno, tengo 8 personas para 5 butacas, ¿cuántas formas diferentes tengo de acomodar? Sabiendo que 3 van a quedar afuera. Bueno, ahí lo que vamos a usar es el tema de la combinatoria. Ahora, ¿cómo hacemos para pensar esto? La idea de pensamiento de este tipo de problemas es exactamente igual a la idea de permutaciones. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir para que empezar a pensar esto. Si yo tengo 8 personas para 5 butacas, ¿sí? Así, en principio sin numerar, lo que tengo es que para estos 5 lugares, para el primer lugar tengo 8, para el segundo lugar tengo 7, porque yo ya elegí una para acá. Acá voy a tener 6 posibilidades, porque yo ya elegí 2. Acá tengo 5 y acá tengo 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo tengo que hacer el combinatorio entre 8 personas y 5 lugares. Y esto va a ser 8 factorial sobre, yo lo que le tengo que sacar es el 3, el 2 y el 1. Bien, acá es la parte donde ustedes empiezan a procesar.
por qué y demás, ¿no? Y empiezan a preguntar. Tiene un montón de preguntas. Empiecen a tirar las preguntas, dale. Es porque van a quedar sí o sí tres lugares vacíos. ¿Cómo? Perdón, porque van a quedar tres personas sin lugar. Claro, sí. Sabemos que te van a quedar 3 personas en lugar. Si yo tuviera las permutaciones de 8 personas en 8 butacas, era 8 factorial directamente. ¿Sí? Pero como yo tengo 5 butacas nada más, bueno, para la primera butaca tengo 8 personas disponibles. Perfecto, 8 posibilidades. Para la segunda tengo 7, para la tercera tengo 6, para la cuarta tengo 5 y para la quinta tengo 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que voy eligiendo, ya me van quedando menos personas. ¿Sí? Si yo hiciera 8 factorial, sería con 8 butacas. Entonces yo le tengo que sacar estos 3 de acá. Porque no son cantidad, o sea, no voy a variar eso porque yo tengo 5 butacas nada más. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Estos 3 que yo se los saco. A ver, yo podría poner 3 factorial directamente. Sí, pero ¿cómo llego a ese 3 factorial? Y haciendo el 8 menos 5. Con lo cual, lo que vamos a definir es que el combinatorio entre n y k me va a quedar directamente n factorial sobre n menos k factorial. Y esto, anótenselo, porque el día del parcial lo van a poder tener a mano. En el apunte este que yo les di, lo anota así. ¿Sí? O sea, este de acá lo anotaría así. ¿Sí? Combinatoria entre 8 y 5. Pero es exactamente lo mismo. Ustedes van a ver que yo uso esta anotación. Profe, Sí, entonces es lo mismo poner 8 menos 5 que poner directamente 3, por ejemplo. sí, es O lo eso hay que poner. mismo, pero ¿Es lo la mismo? idea es para que se entienda esto de acá, Ah, ok. ¿sí? Porque si a Sí, vos de sí. repente tenés, en vez de 8 personas en 5 butacas, tenés 17 letras para 5 lugares. Entonces vos vas a tener esto, 17, 5, el combinatorio entre 17 y 5. Bueno, entonces va a ser 17 factorial. ¿Y el de abajo cómo llegas? Bueno, haces 17 menos 5 factorial. En definitiva, vos vas a poner 17 factorial sobre 12 factorial. Claro. Está bien, está bien. Ahí no se veía. ¿Se entiende? Gracias. Sí, Pero sí, sí. para la escritura formal de la fórmula, propiamente dicho, me conviene esto. Después vos Claro, vas a hacer hacer. la cuenta, vas a terminar poniendo 12 factorial. Sí, pero ¿de dónde sale ese 12? De hacer n menos k, Claro, justamente, la que son estos fórmula esa. valores de acá. Bien, gracias. Fíjense que si yo tuviera el NN, ¿sí? Que sería 8 personas en 8 butacas, por ejemplo, yo lo que tendría es n factorial sobre n menos n factorial. Y en definitiva sería n factorial sobre 0 factorial. Y lo que nosotros definimos es que 0 factorial es 1. Entonces me termina quedando n factorial. Lo cual tiene sentido, porque si yo tengo 8 personas para 8 butacas, son las permutaciones, que es lo que vimos acá. ¿Se entiende? Sí. Y por otro lado,
lo que me va a pasar es que n1, esto es n factorial sobre n menos 1 factorial. Y esto en definitiva es n. Y acá se me quedaban pensando algunos. ¿Por qué eso? ¿No? José Luis. ¿Y por qué es así, profe? Yo no lo entiendo. Dije n1. Esto es n factorial, sigo la fórmula, ¿no? N menos 1 factorial. Ahora, n factorial, ¿sí? Nosotros lo definimos como n por n menos 1 por n menos 2, así hasta el 2 y el 1. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. Sí. Bien. Ahora, una de las cosas que tiene el factorial cuando uno empieza a trabajar, al principio es medio complicado porque es como raro, porque no es potencia y cosas como que no más maneja. Pero esto de acá es n menos 1 factorial. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda en la parte de arriba es n por n menos 1 factorial y la parte de abajo me queda n menos 1 factorial. Entonces me queda n. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, combinatoria entre nk es n factorial sobre n menos k factorial. Esto por un lado. Combinatoria entre n1 me queda n. Y combinatoria entre n y n me va a quedar n factorial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. perfecto. Ahora, el problema de las 8 personas en las 5 butacas, en principio a nosotros no nos importa el orden en que se sientan. O sea, vamos a suponer que Rodrigo se sienta primero y después Nicolás. O se sienta Nicolás primero y después Rodrigo. A mí no me importa. ¿Sí? Para mí es, o sea, elijo una persona y no importa si esa persona la elijo primera o la elijo al final. O sea, yo tengo para la primera butaca, tengo 8 personas y elijo una. O sea, no me importa cuál elegí. ¿Se entiende? Bueno, pero ahora vamos a suponer que lo que tenemos es que tengo 8 personas para 5 lugares, ¿sí? Y me importa el orden. ¿Se entiende? Donde ahora sí me va a importar el orden. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos en este caso? ¿Qué significaría que importa el orden? Que no es lo mismo que se Mi siente persona, primero Nicolás, o que se siente primero Michelle, o que se siente primero Juan. Son todos casos distintos. Vamos a suponer que acá me aparecen Rodrigo, Nicolás, Michelle, Juan y José Luis. Si no me importa el orden, yo elijo esas 5 personas, en cualquier orden se puede sentar. ¿Sí?
Ahora, que me importe el orden, es yo elijo esas 5 personas y así como me aparecen, por ejemplo, en el Zoom, un caso es Rodrigo, Nicolás, Michelle, Juan, José Luis. El otro caso distinto es si yo, por ejemplo, permuto Rodrigo con Nicolás. Ese es otro caso distinto. O permuto Rodrigo con Michelle. O los permuto a todos. ¿Sí? Entonces ya tengo muchas más variaciones ahí. ¿Se entiende? Sí. Pero Bien. ahí no te está diciendo qué regla, qué regla imponer. ¿Cómo? No te están imponiendo ninguna regla ahí. ¿Cómo no estamos poniendo ninguna regla? A vos te importa el orden, pero, o sea, pero no te está diciendo que alguno tiene que arrancar primero ni nada de eso. No, bueno, pero yo lo que lo que estamos haciendo es contar cuántos casos posibles puedo armar, Ok, con los que sí me importa el orden. ¿Entendés? Entonces yo lo que quiero contar es cuántas posibilidades tengo. ¿Se ok, entiende? sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es elegir 5 personas para esos 5 lugares. ¿Sí? Entre las 8 personas disponibles, elegimos 5. Ese elegir las 5 personas para, entre las 8 disponibles para esos 5 lugares, es lo que nosotros hicimos acá. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero esto, en un principio voy a hacer el n factorial sobre el n menos k factorial. ¿Se entiende? Ahora, una vez que yo elegí esas 5 personas, en este caso, voy a usar estos números, o sea, sería 8 factorial sobre 8 menos 5 factorial. Una vez que yo elegí esa cantidad de personas, lo que voy a hacer es permutarlos a todos. O sea, yo ahora tengo 5 lugares. Una vez que yo ya elegí las 5 personas, ¿cuántas permutaciones tengo? 5. 5 factorial. 5 factorial. ¿Sí? No es lo mismo 5 que 5 factorial. Sí, 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 5 es perdón. 5 y 5 factorial es 120. O sea, Claro. es distinto. Entonces a esto lo multiplico por 5 factorial. O sea, acá lo que haría es multiplicar por k factorial. Esto es lo que ustedes van a ver en el apunte que lo llama variaciones. ¿Sí? En el apunte usa esta notación. Acá usaría esto. ¿Sí? Pero en la guía de ejercicios, a ver, no. Lo que yo suelo usar es, como son variaciones, así. Cualquiera de las dos está bien. Sí, a mí me da lo mismo. Eh, entonces, si usamos esto, lo que sabemos que es n factorial por k factorial sobre n menos k factorial. ¿Se entiende? Sí, Bien. Vamos a meter una más.
Yo me río porque parece, dale, otra forma más de contar, o sea, dale, ya se me está quemando la cabeza entre si combino, si permuto, si... Bueno, vamos a meter otra más. La podemos pensar esta. No vamos a usar personas ahora, sino que vamos a usar números o letras, donde es un poquito, porque con personas no podemos hacerlo. Yo tengo 4 lugares. ¿Sí? Y vamos a suponer que de estos 4 lugares, yo lo que tengo son 6 letras. A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero contar es cuántas posibilidades tengo, ¿sí?, de ubicar las letras en estos 4 lugares, pero que las letras las puedo repetir. O sea, el caso de A, me puede aparecer. Juan está diciendo, ¿por qué? ¿No? Tal cual, sí, sí, sí. Pero como lo venimos pensando en los otros ejercicios, esto lo podemos sacar. Escucho ofertas. N factorial por N factorial. N factorial por N factorial. ¿Por qué N factorial por N factorial? Y porque sería una posibilidad, o sea, todas las posibilidades con cada una. Antes de tirar fórmula. A veces, Sí. antes de tirar fórmula, conviene empezar a probar o a pensarlo, ir tanteando algo, y Ah, no, pero después son con 4 ese, lugares, está bien. No, no. ¿sí? Porque a veces uno dice una fórmula que puede ser, por ejemplo, ayer vos, Rodrigo, tiraste una fórmula y era esa fórmula, ¿sí? Y estaba bien, pero a veces conviene, para poder llegar a ver que eso está bien, empezar a pensarlo y darle un par de vueltas, ¿sí? Tal vez vos lo habías visto, buenísimo, pero tus compañeros tiraste esa fórmula y las caras que yo veía era, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces, las caras cuando vos dijiste n factorial por n factorial son exactamente las mismas que ayer. Entonces, vamos a pensar, si es eso, por qué es eso y cómo llegamos. En este caso no es eso, pero ahora vamos a ver por qué no es eso. Podría ser, profe, que para 4 lugares, o sea, para el primer lugar tenés 6 letras. Bien, para el segundo lugar, Tenés 6 letras porque se pueden repetir. bien. Y lo mismo para los otros dos. Entonces, me queda 6, claro. me queda 6 a la cuarta, ¿sí? Porque lo que yo tengo ahora es la cantidad de posibilidades distintas, son 6, y son para cada uno de los lugares. ¿Se entiende? Sí. De hecho, esto nos da a nosotros la idea de, por ejemplo, cuántos números de 4 dígitos se pueden hacer, o sea, cuántos números de 4 cifras se pueden armar con todos los dígitos que nosotros usamos, el sistema decimal. Y bueno, acá yo puedo elegir, o sea, que sean de 4 dígitos, tendríamos que hacer la aclaración de que este vale, porque es un número de 4 dígitos. En definitiva sería el 0, pero ese vale. ¿Sí? Ahora, si nosotros decimos no, bueno, no puede empezar con 0, tiene que empezar sí o sí con un 1 o con otro número distinto de 0. Ok, en ese caso me cambia.
¿Por qué? Porque si puede empezar con el 0, acá tendría 10 posibilidades. ¿Sí? Pero si yo Es digo, la no, no puede cuarta. empezar con 0, tiene que empezar con un número distinto de 0, ok. Entonces acá en vez de 10 tengo 9 posibilidades. Bueno, pero acá para la segunda opción tengo 10, y acá tengo 10, y acá tengo 10. ¿Sí? En definitiva, si yo pienso que sí, que puede empezar con 0, bueno, tendría 10. Entonces esto me termina quedando 10 a la cuarta. ¿Sí? 10 a la cuarta no es otra cosa que el 10.000. Y justamente, ¿cuántos números de 4 cifras tengo? Y tengo 10.000, contando al 0. Uno me dice, no, en realidad tengo 9.999. No, eso si vos contás desde el 1. Pero cuando vos le agregás el 0, tenés 10.000 casos posibles. Entonces tiene sentido. Yo voy a nombrar a los que veo. Yo veo la cara de José Luis y la cara de Juan como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Siguen al razonamiento o...? Sí, sí, yo por lo menos sí. ¿Sí? Sí, sí. Perdón, yo no entendí. O sea, ¿por qué si no podés usar. Si el primero nada más tenés 9 posiciones, ¿por qué es 10 a la 4? Bien. Porque acá en esto es, si yo considero números de 4 cifras que empiezan con números distintos de 0, ahí yo tengo que usar el 9 porque no pueden empezar por 0. Ahora, si Suponiendo, considero números de 4 cifras, pero que pueden empezar con 0, entonces considero 10. Y ahí me quedaría 10 a la Ah, sí, 4. perfecto. No, está bien, había sería, entendido que, no sé, que tenían que empezar sí o sí con 0. Claro, eso es, a veces es el mismo enunciado o el mismo problema me lo dice. Cuando ustedes programan y tienen números de 4 cifras, en general ustedes le tiran que puede empezar con un 0. ¿Sí? Porque si es un número random, puede empezar con un 0 tranquilamente. Claro. Entonces la cantidad de posibilidades ahí sí sería 10 a la 4. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que sería la guía 2. Acá está. A ver, creo que en teoría pueden hacer todo, pero vamos a ver si efectivamente se pueden hacer todos. Bueno, ayer hicimos el 3 de con las cifras del 2, del 3 y el 4. Después pensamos el 4. El 5, hice un entrenador de fútbol, dispone en la planilla de su equipo 7 delanteros de la misma calidad y que pueden actuar indistintamente en los 3 puestos de ataque del equipo. ¿Cuántas delanteras distintas podría armar? En teoría sale. La idea es que ustedes, todos los que yo diga en teoría salen, traten de hacerlos y el martes los trabajamos en clase, ¿sí? Con las dudas que salgan, porque seguramente van a tener dudas. Y está bien que así sea. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir 3 premios distintos entre Juan, Pedro, María, Alicia y Pilar? Sale. ¿Cuántos resultados diferentes se producen al lanzar 5 dados de distinto color y anotar los resultados de la cara superior? Va a haber que repensarlo un poquito, más que nada para entender qué es lo que me dice. Con un punto y una raya, símbolos clásicos del alfabeto Morse, ¿cuántas señales distintas de 5 dígitos pueden hacerse? ¿Sí? Este es muy parecido a lo que acabamos de trabajar. 7 amigos hacen cola para el cine, al llegar solo quedan 4 entradas. ¿De cuántas formas podrían repartirse estas entradas para la película? Pueden poner que las entradas son numeradas o no, y ahí cambian el problema. ¿Sí? Con las letras de la A hasta la F, ¿cuántas palabras clave de 4 letras se pueden formar? Sí, y acá me va 2 problemas distintos que no se pueden repetir o que se pueden repetir cualquier cantidad de veces. Un lote consta de 10 artículos sin defectos, 4 con pequeños defectos y 2 con defectos graves. ¿Sí? Se elige un artículo al azar. Bien, acá a partir del 11 es cuando empezamos a calcular probabilidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia hasta el ejercicio 10? Hasta el ejercicio 10 ustedes lo que van haciendo es contar en realidad, la cantidad de veces.
A partir del 11 empiezan a calcular probabilidades. Recordemos que probabilidad es casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Entonces, se elige un artículo al azar. Encontrar la probabilidad de que no tenga defectos. En principio, si yo tengo 10 sin defectos, 4 con pequeños y 2 con defectos graves, yo tengo en total 16 posibilidades totales. Si yo agarro uno, bueno, tengo que ir viendo las probabilidades de que no tenga defectos, no tenga defectos graves, que no tenga defectos o tenga defectos graves, ¿sí? Y acá es donde empieza a haber un poco de unión, intersección y demás. Si hacen hasta el 10, buenísimo. Si arrancan ya con el 11 en adelante, que es toda la parte de probabilidad, mejor todavía. Pero posiblemente, como está la parte de probabilidad y entre comillas no vimos nada, digo entre comillas porque con la definición de probabilidad salen, no pasa nada. Igual entre el martes y miércoles eso lo sacamos. Del mismo lote de ejercicio anterior se escogen 2 artículos sin sustitución, o sea, no se vuelve a reponer. Entonces, tenemos que calcular probabilidades. Y acá es donde entra todo lo que estamos viendo ahora de cómo contar. Y me da distintos casos. Exactamente uno sea bueno, ambos tengan defectos graves, como máximo uno sea bueno y demás. En una habitación se encuentra el siguiente grupo de personas: 5 hombres mayores de 21, 4 hombres menores de 21, 6 mujeres mayores de 21, 3 mujeres menores de 21. Se elige una persona al azar, se definen los siguientes eventos. Entonces tenemos todos estos eventos y tenemos que calcular estas probabilidades. Vamos a trabajar la semana que viene. 10 fichas numeradas del 1 al 10 se mezclan en una caja, se sacan de la caja 2 fichas numeradas. ¿Sí? Una y otra vez sin sustitución. ¿Cuál es la probabilidad de que x más y sea 10? O sea, todos los ejercicios estos ya arrancan con probabilidades. Lo que tienen es que tenemos que empezar a contar casos. ¿Sí? Para eso tenemos que analizar bien cuál es el evento que me da los casos favorables y cuál es el evento que me da o sea, más que el evento, cuáles son los casos totales. En estos ejercicios a veces la dificultad está en contar, en identificar cuál es el evento de casos favorables y cuántos son los casos totales. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Si hacen hasta el 10, buenísimo. ¿Sí? Lo ideal sería que mínimo hagan hasta el 10. Si hacen un poco más del 10 y se traban, tranqui. La idea es que el martes, entre el martes y el miércoles de la semana que viene, saquemos todo lo que nos queda de la guía 2. Ok, perfecto. ¿Se entiende? Bueno, profe. Sí, Sí. sí. Sí, sí. Bien. Tal vez si llego hoy, les subo también de vuelta la clase de ahora. Así ya les queda. Por si la quieren ver de vuelta o algo que no entendieron o quieren reforzar, ya les queda. Creo que es la clase que menos sorprendido y raro que ¿Cómo? más entendí. Creo que es la clase que más con la respuesta que... Se te muteó en el final. que decía que era la clase que más entendí. Bueno, Y que menos sorprendido, así claro que es. bueno, mejor. Bien, bueno, nos vemos presencial el martes a las 7 menos 5, el horario que vayan llegando de acuerdo a los laburos. ¿Sí? Bueno, profe. Perfecto. Buena semana. Sí. Chao, profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Vamos. chicos. Chao. Chao, chao. Bueno.